estudio en el libro de Joel, ahí se quedó pendiente. Volvamos a leer Joel capítulo 2, del versículo 1 al 11, para considerar el territorio que hemos cubierto en cuanto a los eventos del fin, los eventos que tienen que ocurrir y quizás ya están comenzando a ocurrir en estos tiempos finales de la historia. Leamos en Joel entonces del capítulo 2, versículo 1 en adelante. Estoy en Oseas, no estoy en Joel, disculpen. Tocad trompeta, ¿dónde? En Sión. Tocad trompeta en Sión y proclamad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque él está cercano. Y aquí viene la descripción: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Aquí empieza ya a hablar del ejército de Dios, el ejército que Dios está entrenando, que Dios está levantando. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre los montes, sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son los reales, o sus reales y fuertes, y que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. Ustedes notarán, hermanos, que este pasaje bíblico en versículo 11 empieza a hablar del día de Jehová, y el versículo 1 empieza a hablar del día de Jehová, y termina hablando en el versículo 11 del día de Jehová. Esta es una descripción de una batalla que va a haber entre el ejército de Dios y el ejército de Satán, en lo que la Biblia llama el día grande y terrible, el día de Jehová. Ese es el día del juicio, es el día de la ira, en que Dios va a tomar venganza de sus enemigos. Allí en segunda de Tesalonicenses, déjenme ver, sí, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, dice que Dios va a atribular a los que han atribulado a su pueblo. El pueblo de Dios tiene que ser atribulado, va a ser atribulado primero, y después Dios va a darle vuelta a la carreta. Los papeles se van a cambiar. Los atribuladores van a ser atribulados. Esa es la esperanza del pueblo de Dios, de que aunque tengamos nosotros que pasar por un tiempo difícil, de lucha, de prueba, que se llama tribulación o gran tribulación, después Dios va a tomar medidas drásticas para cobrar caro al enemigo lo que él ha intentado hacer o ha logrado hacer en contra de su pueblo. No confunda, les dije la antenoche, la tribulación con la ira. Ese es el grave error de los escapólogos o los escatólogos, que confunden esas dos cosas. Sí, es un error garrafal, porque si usted cree que durante la gran tribulación Dios va a descargar su ira sobre la humanidad, está en serios problemas. Si Dios va a descargar su ira durante la gran tribulación, es de lógica que el pueblo de Dios no estará presente.
porque Dios dice que Él nos salva de la ira, nos salva de la ira. La ira de Dios no es para el pueblo de Dios, la ira de Dios es para el pueblo enemigo de Dios, que es las naciones impías, confabuladas en contra del pueblo de Dios. Tribulación es un tiempo de prueba, ira es un tiempo de juicio. Oigan bien eso. Tribulación es un tiempo de ¿qué? De prueba. Ahí habla de la tribulación como una prueba a la cual va a ser sujetada el pueblo de Dios. Segunda de Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación Dios va a someter al pueblo de Dios a prueba para determinar quiénes son los que son dignos de participar en el reino. Eso está en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, donde dice en el versículo, 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y en el versículo 4, tanto que nosotros mismos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que ¿qué? Que soportáis. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Quiénes son los que van a ser tenidos por dignos del reino de Dios? De participar en el reino milenial y luego en el reino eternal. ¿Quiénes? Los que soportan, ¿qué? Las tribulaciones. Los que no las soportan se descalifican para el reino. No creo que vayan a perder su salvación, pero van a perder el privilegio de ¿qué? De participar en plenitud en el reino de Dios, o sea, de reinar con Cristo durante los 1000 años de su reino milenial. O sea, Dios va a ser muy cuidadoso en seleccionar a las personas que van a participar en su reino. Bueno, volvamos al pasaje que estuvimos considerando allí en Joel. Joel capítulo 1, 2, versículo 1, 2:1. Tocad trompeta en Sión. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuál es el uso de la trompeta? ¿Ah? Es para convocar, no anunciar, sino convocar. Sí, vamos a notar varios versículos. 1 Corintios 14:8, cuando habla de los dones del Espíritu, dice que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para qué? A la batalla. Es un llamado a la batalla. Suena la trompeta para que los soldados despierten y recojan prestamente sus armas para salir a enfrentar al enemigo. O sea, la trompeta es un llamado ¿a qué? A la batalla. También hay otro versículo en Jeremías capítulo 4, versículo 19, si lo quieren usted apuntar y buscar, dice, voz de trompeta, pregón de guerra. Voz de trompeta, pregón de guerra. Es Jeremías 4:19. Allí en el pasaje clásico del arrebatamiento de la iglesia dice que Jesús vendrá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Esa trompeta para qué es? Para convocar al pueblo de Dios, para salir a la guerra en contra de sus enemigos, en contra de los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. De modo que no olviden que cuando la Biblia habla de trompeta, generalmente está hablando de un llamado a la guerra. También en 1 Corintios 15 dice que Jesús vendrá a la final trompeta. La final trompeta. Y a la final trompeta resucitarán los muertos en Cristo. ¿Usted cree que toda la iglesia va a ser resucitada y toda la iglesia va a ser transformada y toda la iglesia va a ser glorificada? Están equivocados, hermanos. Porque cuando habla de la resurrección, allí en 1 Corintios capítulo 15 dice, da el orden de las resurrecciones. No me quiero desviar del tema, pero busquemos eso, ya que lo mencioné. Cometí la imprudencia en mencionarlo.
aquí en 1 Corintios capítulo 15, donde da el orden de las resurrecciones. ¿Lo han visto alguna vez? Dice, versículo 23, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Los que son de Cristo van a resucitar en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Todos los que han levantado la mano y han aceptado a Cristo. Todos los que han reconocido a Cristo Jesús meramente como su Salvador. No. Si ustedes quieren saber quiénes son los que son de Cristo, vayamos a Gálatas capítulo 5. Esta Biblia no me ayuda nada, es nueva y las páginas se me pegan y se me colochan y necesito volver a mi Biblia viejita como yo. Bueno, dice aquí en Gálatas 5, versículo 24, porque los que son de Cristo, ¿qué? Deberían crucificar o han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que han muerto a sí mismos, los que han muerto al pecado, los que han sido crucificados juntamente con Cristo. Han amortiguado la carne, han mortificado la carne. Mire, cada vez que usted va a un buffet, Dios lo pone a prueba. Ayer varios fallaron la prueba. No es verdad. ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne? ¿Cómo es que la carne se manifiesta en nosotros? En la glotonería, en la sexualidad, en la pereza, la desidia. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, me incluyo, le damos demasiado lugar a la carne, le damos rienda suelta. Vivimos para satisfacer nuestra carne. Y todo lo que la carne nos exige, nosotros lo hacemos. Pero hermanos amados, eso poco a poco nos va marginando, nos va descalificando para tener participación directa en los eventos del fin. Gálatas 2:20 aplica, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso tiene que ver con Gálatas capítulo 5 y aquí el versículo 10, el versículo 24. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si queremos nosotros participar en los eventos del fin, participar en el arrebatamiento y en el encuentro con Cristo, en los aires para acompañarle en su descenso y su ingreso en el reino milenial, tenemos que hacer ¿qué? Tomar medidas estrictas. Tenemos que sujetar nuestra carne, tenemos que crucificar nuestra carne, tenemos que aprender a decirle no a la carne. Uno va a un buffet, como fuimos ayer allá, yo me excedí, sí, pero no me comí lo que me sirvieron. Es que aquí mira, la cultura norteamericana alimenta la carne, porque va a un buffet como ayer y le sirven unos cucharones así enormes y yo me como la mitad de lo que me sirven. Pero sí me excedí ayer y me tuve que arrepentir. Pero algunos de ustedes hasta se lamieron el plato. Estás hablando por experiencia. Ah, vaya. Pero fue a otro buffet para que nadie lo tuviera presente, que lo pudiera juzgar. Bueno. La venida de Cristo va a ser a la final trompeta.
Y la final trompeta es la última de las 7 trompetas del Apocalipsis. Y esa suena en el capítulo 11 de Apocalipsis. Yo no sé para dónde me está llevando el Señor o me estoy yendo yo. Pero allí en capítulo 11, al final, los últimos 2, 3 versículos, habla de la final trompeta, la 7ª trompeta del Apocalipsis. ¿Y qué dice allí? Vamos a leerlo. Está Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. A la 7ª trompeta. Y en el versículo 18 dice: se han airado las naciones y tu ira es venida y el tiempo de los muertos para que sean, ¿qué? Claro, resucitados, luego juzgados. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Ahí está hablando el día grande, el día de la ira. ¿Cuándo va a comenzar el día de la ira? A la 7ª trompeta. Cuando Cristo venga, va a sonar la final trompeta. Y los muertos van a ser resucitados y van a ser transformados y van a ser juzgados para determinar no si son salvos o no son salvos, no determinar si son dignos de participar en qué, en el reino milenial. Y claro, los que son dignos de participar en el reino milenial también van a participar en el reino eternal. Amén. Entonces sigamos leyendo aquí otra vez en el libro de Joel. Ya hemos hablado de la trompeta, que es un pregón de guerra. Este es el preludio de la batalla entre las fuerzas divinas y las fuerzas diabólicas por el control de la tierra y quizás el control de todo el universo. Tocad trompeta en Sión, versículo 1, y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, lo que nos interesa, hermanos, en este capítulo es la descripción del ejército de Dios. Y yo creo, hermanos, que ahora es el tiempo en que Dios está reclutando y está empezando a entrenar las personas que van a participar juntamente con Cristo en esta gran batalla. Claro, hay aspectos espirituales y hay aspectos literales en esta guerra entre Dios y Satán por la ascendencia en la tierra y quizás en el universo. No quiere decir esto que Dios esté amenazado, esté en peligro de perder su soberanía o de perder su señorío. Pero Satanás en su locura cree que todavía puede vencer a Dios. Y me lo ha dicho. Yo me he enfrentado algunas veces al mero, al cabezón, ¿no? Al Satán mismo, y él en su locura dice que él, a veces me ha dicho que él venció a Jesús en la cruz, que lo mató. Y otras veces me ha dicho que él va a triunfar finalmente contra Dios y contra el reino que Dios está estableciendo en la tierra. Eso es lo que hace el pecado. Trastorna la mente del hombre y trastorna la mente del diablo. Volvamos aquí. Un pueblo grande, dice el versículo 2, y fuerte, como nunca desde el siglo fue semejante. Y ni después de él será jamás en años de generación en generación. Vamos a pasar al versículo 4. Su parecer como parecer de caballos. Es interesante estudiar el caballo en la Biblia, hermanos, porque no está hablando de caballitos de carrera, de esos caballos finos. Aquí está hablando del caballo de guerra. ¿Quién lee? Vamos a leer en Zacarías. Yo debía tener un lector aquí para apresurar un poquito el proceso, ya que el tiempo que le dan al viejito pues es un poquito limitado y tienen razón. Pero Zacarías 10:3, ¿qué dice ahí? Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré los machos de cabrío
mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. ¿No somos nosotros ovejas de su prado? ¿No habla la Biblia de que nosotros somos ovejas o corderos? Hasta en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas oyen su voz y le siguen. Aquí dice que él visitará su rebaño, pero ¿con qué propósito? Visitará su rebaño en la casa de Judá y tornarálos como ¿qué? Su caballo de honor en la guerra. Como caballo de honor en la guerra. También busquemos, hermanos amados, en el libro de Job, capítulo 39, donde habla del caballo de guerra. El caballo que Dios levanta y que Dios usa en la guerra. Job 39, versículo 24. Bueno, lo podemos empezar en el versículo 22. Diste tú al caballo la fortaleza, vestiste tú su cerviz de relincho, le intimidarás tú como a alguna langosta. El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, alegrase en su fuerza, sale al encuentro de las armas, no se evade, no se huye, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme. Ahora, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, convertirnos de ovejas en caballos de guerra. Los llamados todos son ovejitas, pero los escogidos son caballos que Dios ha entrenado para la guerra. Versículo, en el mismo capítulo, versículo 28. Antes, como que dice entre los calines, ahí desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y la vocería. Esta es toda la descripción del caballo de guerra y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, convertirnos de ovejas en caballos para la guerra. Entonces, cuando habla Joel del caballo, está hablando de los escogidos de Dios que van a participar en la guerra final. Apocalipsis 19, versículo 14 dice, los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo. Y en el Apocalipsis 14 dice, los que están con él, o sea, los que le siguen al campo de batalla, son llamados y elegidos y fieles. Entonces, hermanos amados, aquí habla del ejército que Dios está levantando para la guerra final. Y el proceso no va a ser así de la noche a la mañana. La preparación va a ser larga y difícil. Y muchos no van o no vamos a poder soportar las presiones que van a venir sobre nosotros para que podamos ir adquiriendo las características que son necesarias para triunfar en esta guerra final entre Dios y su enemigo, Satanás. Otra vez, vamos a Joel, hermanos. Ya vimos lo que es la trompeta, ya vimos lo que es el caballo. Todo esto es muy interesante y merece un estudio más a conciencia. Estamos en el versículo 5, como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Versículo 6, delante de él temerán los pueblos, tornarás en mustios todos los semblantes, como valientes. Ayer o antier estudiamos esa palabra. Es una de las características de los soldados que Dios quiere levantar en medio de su pueblo en estos tiempos finales. Tienen que ser hombres y mujeres que, creo que el hermano Carusi usó la palabra denuedo, valor. Tenemos que llenarnos de valor. No podemos dejarnos dominar, vencer por el temor. Tenemos que ser liberados del temor, ser arrojados, ser intrépidos, estar dispuestos a enfrentar a uno de los mayores peligros con la confianza de que Dios nos va a proteger, nos va a librar y vamos a salir airosos de ese compromiso con el enemigo. Como valientes correrán, versículo 7. Como hombres de guerra subirán la muralla.
Lo que yo veo aquí es una agilidad. Son tan libres que son ágiles, saltan, corren. Son diligentes en cumplir la tarea que Dios les ha impuesto. Y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas. Jesucristo dice que puso su rostro como pedernal. Y no dejó que nada lo distrajera, no dejó que nada lo desviara. Tenía su ojo puesto en el objetivo. Y eso es lo que dice aquí. No torcerán sus sendas. Versículo 8. Ninguno apretará a su compañero. No va a haber rivalidad, no va a haber competencia. De eso ya hablamos, solo es para refrescar nuestra memoria. Cada uno irá por su carrera. No estarán tratando de hacer a un lado a los demás soldados del ejército de Dios, sino que hay una disciplina, un orden que los van a seguir para poder llegar lo más pronto posible a su objetivo. Ahora esto es muy interesante, el versículo 8. Y aún cayendo sobre la espada, no sé qué. Es que, hermanos amados, cuando este ejército ya entre en acción durante el día de Jehová, grande y terrible, estaremos dotados de un cuerpo inmortal, incorruptible, de un cuerpo glorificado a semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Y aunque nos disparen con fusiles, con bazucas, las balas que no van a rebotar, van a traspasar el cuerpo, pero no van a dañar, no van a matar. O sea, las armas naturales no van a tener ningún efecto en nosotros. Cuando Cristo venga, dice que nosotros, según 1 Corintios capítulo 15, seremos revestidos de un cuerpo, ¿cómo? Incorruptible. ¿Ustedes recuerdan el cuerpo de Cristo? Después de su resurrección, Él atravesaba paredes. No tenía que tocar y esperar que le abriesen. Él aparecía y desaparecía a gusto. Él se trasladaba a gran distancia en un abrir y cerrar de ojos. Él no estaba sujeto a las leyes naturales. Jesucristo no tenía que comer como nosotros para existir. Podía comer, pero no necesitaba comer. Porque vemos que el Señor Jesús comió con ellos en el camino a Damasco, al camino de Maús, y también como con ellos a orillas del mar de Galilea cuando los vio pescando, y mientras ellos recogían las redes y acercaban las lanchas a la orilla, Él preparó un suculento, un barbecue, un asado con los mejores peces que había en aquel lago. De modo que vemos que el cuerpo glorificado tiene ciertas peculiaridades y nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Y por eso, aunque corriendo nos caigamos sobre las espadas y las espadas nos atravesarán, no nos harán daño alguno. ¿Está bien? Esto está describiendo lo que va a ocurrir a la segunda venida de Cristo, pero claro, yo les dije a ustedes antenoche que nosotros estamos en el proceso de seleccionamiento. Dios nos tiene bajo observación, sometidos a pruebas. No vaya a pensar, hermanos amados, que las cosas que le ocurren a usted son por casualidad. Son mala pata, mala suerte. No. Todo en la vida del escogido, todo es arreglado por Dios, ordenado por Dios, con un propósito. Imagínense. Entonces no hay lugar para que nosotros nos quejemos y que nos lamentemos y andemos renegando y blasfemando y echando la culpa a medio mundo de lo que nos está pasando. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos somete a una prueba? Es que bajar la cabeza, callar. Yo muchas veces tengo que decirle, Señor, a mí no me gusta lo que me está ocurriendo, pero creo que tú lo estás ordenando o lo estás permitiendo con un propósito y yo lo acepto. No lo entiendo, pero lo acepto, creyendo que es para bien. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a
¿Bien a quiénes? Los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Santiago 2:5. Dios ha escogido a los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino que ha preparado para ¿quiénes? Los que le aman. Una de las primeras características de un escogido de Dios que va a participar en esta guerra para determinar la hegemonía de Dios en el universo, van a ser los que aman a Dios. Los que aman a Dios. O sea, el que ama a Dios pone a Dios en primer lugar en su vida. ¿Y usted para qué vive? ¿Para sí mismo? ¿Buscando su provecho? ¿Buscando su placer? ¿O usted vive para Dios? Eso es determinante. Una rendición total, una entrega total, por amor a Dios. La Biblia dice que los que a Dios aman, lo demuestran en su obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vida de obediencia, de sujeción a Dios, como prueba de nuestro amor a Él. Entonces, volvamos aquí a lo del... Esto no ocurre en la actualidad, pero es que estamos en un periodo de preparación apenas, hermanos. En realidad la guerra no ha empezado, aunque sentimos que estamos en el fragor de guerra. A veces sentimos que ya no aguantamos más. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha dicho, yo no aguanto más, Señor, esto es demasiado? Ahorita son escaramuzas, todavía no ha empezado la batalla. Y Dios dice que no nos dejará ser probados, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos llevar. Él sabe conoce nuestra capacidad de aguante. Y Él no te va a dejar ser probado porque más de lo que puedes llevar, porque Él sabe que esa prueba puede ser destructiva y no edificante para el creyente. Bueno, volvamos. Versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones, delante de Él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Ese es el comienzo del día grande y terrible de Jehová. Y las estrellas retraerán su resplandor. Ahora esto, y Jehová dará su voz delante de ¿qué? Su ejército. Ahora aquí habla de dos ejércitos. Aquí lo llama su ejército. Y en el capítulo 2, cuando habla de la oruga y la langosta, el pulgón y el revoltón, en versículo 25 dice mi grande ejército. Hay dos ejércitos. Uno que devora las plantas, que acaba con la vid, que acaba con la higuera, que la desnuda por completo, que se come las hojas, se come las ramas, se come las flores, se comen los frutos. Tiene un efecto devastador. Y el otro ejército, que es el ejército liberador, que va a liberar la tierra, va a sanar la tierra, va a conquistar la tierra y va a recrear la tierra para que la tierra pueda establecerse de lleno el reino de Dios. Dice, porque muchos son sus reales y fuertes. Allá habla en la versión que ustedes tienen de campamentos. Yo creo que cada iglesia debería ser un ¿qué? Un campamento. Un batallón donde se reclutan y se entrenan a los soldados. Pero en cuántas iglesias hoy en día hay cursillos, seminarios de guerra espiritual, donde se estudia el enemigo, se estudian las armas, los recursos. Por ejemplo, allí en 2 Corintios capítulo 10 dice las armas de nuestra ¿qué? Milicia. ¿Cuántas iglesias están enseñándole a los miembros cuáles son sus armas para que aprendan a usarlas eficazmente? Muy pocas. La única arma de la cual habla la iglesia ocasionalmente es de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero esa es una de muchas armas. Y ustedes saben que depende del tamaño del enemigo o del objetivo, cuál es el arma que se va a usar. Usted no va a agarrar un cañón para dispararle a un individuo, ni tampoco va a usar una pistola para dispararle a un ejército.
El arma tiene que ser en proporción al objetivo o al enemigo. Y por eso Dios nos da diversidad de armas y tenemos que conocerlas todas y saber cuándo y dónde debemos usar determinada arma para asegurar el éxito de nuestra empresa por destruir al enemigo y instalar el reino de Dios en el lugar donde Dios nos ha establecido a nosotros. Amén, mis hermanos. Muchos son sus reales y fuertes que pone efecto su palabra. Yo les dije, hermanos amados, que no es el conocimiento de la palabra la que nos va a transformar en soldados valientes y efectivos, sino es el ¿qué? El cumplimiento de la palabra. Se debe conocer, pero se debe también cumplir. Y hoy muchas iglesias reciben vasta información. Se invitan predicadores, maestros, y es un chorro de información. Pero poco de esa información se digiere, poca de esa información se implementa. Es pura información teórica. ¿Para qué dar un cursillo sobre guerra espiritual y no sacar a los soldados a la batalla? Involucrarlos, por ejemplo, en el Ministerio de Liberación. ¿Cuántas personas en nuestras iglesias están dispuestos a dedicar tiempo para orar y luchar por otros que están infectados de demonios? Es un trabajo que no es tan fácil. Yo llevo 45 años de estar orando por gente endemoniada. Y cuando digo endemoniada no quiere decir totalmente poseída. Endemoniado es que tienen una infección demoníaca en alguna parte de su ser. Y yo le voy a decir, es un trabajo ingrato. Se los he dicho antes, se los repito hoy. La mayoría de las personas a las cuales uno le ministra ni regresan a dar gracias. De vez en cuando uno recibe una llamada y le dice, mire hermano, le doy gracias porque usted... Y de vez en cuando viene alguien y le trae un chocolatito o un juguito, ¿sí? Y he tenido unos pocos que me han llegado a decir, mire hermano, el Señor puso en mi corazón traerle este chequecito. ¿Ah? Yo nunca promuevo, nunca exijo, sino que yo soy agradecido cuando la gente pues responde. Pero si usted quiere entrar al Ministerio de Liberación como profesión, olvídese, se muere de hambre. Mejor dedíquese a tocar la guitarra y a medio cantar. Párese en una esquina póngase unos anteojos oscuros y toque su guitarra, y yo creo que le cae más que a los ministros de liberación. Yo no creo que uno dedicarse enteramente al Ministerio de Liberación, hermanos. Debe ser una parte del ministerio. Una cosa que yo he aprendido, y es un consejo práctico, no ande buscando casos de liberación. Deje que Dios se los traiga. Demonios hay en todas partes. Pero usted no está llamado a enfrentarlos a todos y a vencerlos a todos. Dios va a poner en su camino a las personas que merecen que se les ministre y se les ayude a encontrar en Cristo la libertad a la cual tienen derecho. Yo nunca he mandado a imprimir tarjetas donde dice Norman Parish exorcista, Norman Parish liberador. Jamás. Allá tenemos varios estaciones radio cristianas, medios periodísticos cristianos, y yo nunca he puesto un anuncio diciéndole, está infectado de demonios, ha sido víctima de un hechizo, acuda a tal y tal lugar y el apóstol Norman Parish le va a ministrar. Yo nunca lo he hecho. Me sobran los casos sin hacer publicidad. ¿Cómo sería que hiciera publicidad? Ay, Padre. Mejor dejar que el Espíritu Santo traiga a su tiempo las personas que Él ha tal vez escogido y convencido de su necesidad de someterse a liberación. Bueno,
Vamos a recordar, hermanos amados, cuáles son las cualidades que debe tener un guerrero, pero solo las vamos a mencionar de paso y añadir unas 2 o 3 más. Primero dijimos que el guerrero tiene que ser fuerte, fortalecido con potencia el hombre interior por el Espíritu, Efesios 3:16. También mencionamos, creo esa noche, Salmo 138:3, que dice, esforzásteme con fortaleza en mi alma. Salmo 68:28, Dios ha ordenado tu fuerza. El que más me gusta es este de Isaías 28:5 y 6, que dice, en aquel día Jehová será por espíritu de fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Un estudio que no se ha dado en las iglesias es el estudio de los espíritus de Dios. Los espíritus de Dios. Los ángeles son espíritus de Dios, pero no todos los espíritus de Dios son ángeles. Hay una categoría especial de criaturas divinas, o sea, criaturas creadas por Dios, que simplemente se llama espíritus de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, 3, 4, habla de 2 grupos, de 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios que están delante del trono y 7 espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra se llaman los ojos de Jehová, que recorren la tierra. Ahora nuestros teólogos pentecostales dicen que son la manifestación séptuple del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo en 7 diferentes manifestaciones. Eso no es cierto, hermanos. Aparte del Espíritu Santo, que es único y es parte de la divinidad, hay millones, miríadas de espíritus creados por Dios, puestos al servicio del pueblo de Dios. Y es necesario que usted estudie esto, hermanos. Por ejemplo, en Efesios habla de que Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso. Si quieren, búsquenlo. Ya les voy a dar el versículo, yo lo tengo que encontrar primero porque esta Biblia no está ni siquiera marcada. Y creo que nunca la voy a marcar. La voy a dejar en mi biblioteca. Pero aquí en Efesios capítulo 1, versículo 17, Pablo dice que él no cesaba de orar por ellos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. Es un espíritu que tiene un nombre doble, sabiduría y revelación, o son 2 espíritus diferentes, uno de sabiduría y uno de revelación. Pero quiero preguntarle, ¿tenía la iglesia de Éfeso el Espíritu Santo? Pues sí, cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró al grupo inicial de creyentes, 12 hombres en número, y después de haberlos instruido y haberlos bautizado en agua, dice que él les impuso manos y vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo, y fueron llenos. Era una iglesia que tenía el Espíritu Santo, y sin embargo Pablo dice, yo estoy orando intensamente por ustedes para que Dios les dé algo adicional. ¿Que les dé qué? Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, o una combinación de los dos. Y bueno, la mayúscula es determinada por los traductores. En el original, en el griego, no hay mayúsculas. Y son los traductores, depende de su teología, si le ponen mayúscula o no le ponen mayúscula a estas letras. Pero para mí, hermanos amados, estos son 2 espíritus adicionales al Espíritu Santo. Y la Biblia habla de tantos espíritus diferentes. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:13 dice, teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe. ¿No saben ustedes que la fe es una medida, que la fe es un fruto, que la fe es un don? Y la fe es un espíritu de Dios. Hay un espíritu de fe que Dios quiere impartir a su pueblo. Esta es obra adicional a la obra del Espíritu Santo. Y nosotros en nuestras iglesias nunca hemos estudiado este tema. Y por eso es la pobreza espiritual de nuestras iglesias.
Sí, claro, lo más importante en la vida del creyente es recibir la llenura, recibir la unción del Espíritu Santo. Pero Dios ha creado ciertos espíritus que nos pueden ayudar en ciertas áreas de nuestra vida y de nuestro ministerio. Y uno que acabamos de mencionar es el espíritu de fortaleza que Dios le va a impartir a los que van a hacer tornar la batalla. ¿Hasta dónde? Hasta las puertas. Es para equipar a los soldados de Cristo. El espíritu de fortaleza. Cristo tenía una plenitud de todo, era la plenitud de la divinidad corporalmente, pero aparte de eso Jesucristo tenía los 5 ministerios, tenía los 9 dones y según Isaías 11 también tenía plenitud de espíritus. Tenía el espíritu de ciencia, tenía el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría y el último que menciona, el espíritu del temor de Jehová. Esas no son referencias al Espíritu Santo, son a determinados espíritus que también asesoraban a Jesucristo en el cumplimiento de su ministerio. Y si Jesucristo necesitaba los dones, nosotros también los necesitamos. Y si Jesucristo necesitaba los espíritus de Dios, nosotros también, ¿qué? Los necesitamos. Tome una concordancia, busque la palabra espíritu y vaya apuntando el nombre de los diferentes espíritus de Dios que son mencionados ahí por nombre. Hay bastantes. Por ejemplo, Pablo a Timoteo le dice, Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía o no nos ha dado el espíritu de temor, sino ¿de qué? Está hablando no del Espíritu Santo, sino de los espíritus de Dios. Y ahí menciona 3. ¿Cuáles son? De amor, de poder y de dominio propio. Esos son 3 espíritus adicionales al Espíritu Santo que Dios quiere darnos para que nosotros podamos pues vivir una vida de entera satisfacción para Dios y también para el hombre. Usted necesita de la ayuda de Dios en ese sentido. Por eso es que nuestra vida es tan raquítica, tan palúdica y tan anémica, nuestra vida espiritual, porque teniendo Dios tantos recursos que Él ha creado y ha puesto a nuestra disposición, nosotros estamos tratando de vivir la vida cristiana estrictamente en conformidad con nuestra fuerza natural. Hay espíritu de fortaleza para los que hacen tornar la batalla a las puertas. Y si usted quiere ser un soldado fiel y efectivo de Cristo, necesita de esos espíritus de Dios. Y el espíritu de fortaleza es el que lo hace a usted fuerte para la batalla. Segundo lugar, necesitamos ser valientes para ser miembros del ejército de Dios. Y leímos algunos versículos como dice, llamé a mis valientes para mi ira, Isaías 13:3. Busquemos ese pasaje porque es un pasaje muy lindo en Isaías que habla también del ejército de Dios. Isaías 13:3. Leamos desde el 2. Levantad bandera. Ya hablamos de la bandera. ¿O no? No. Hablamos de la trompeta, pero no de la bandera. Busquemos algunos versículos sobre la bandera. Isaías 60:19, ponga bandera. Isaías 60:19 dice, vendrá el enemigo como río, como un diluvio, como una inundación. Mas el Espíritu de Jehová levantará, ¿qué? Bandera contra él. Eso es Isaías 60:19. También apunté aquí Salmos 64, donde dice, has dado a los que te temen bandera para que alcen por la verdad. ¿A quién le da Dios la bandera? Para que la pueda ondear. Ustedes saben que la bandera se ondea no después de la derrota, sino después de la victoria. Dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Usted tiene que andar y vivir en el temor de Dios para que Dios ponga en su mano la bandera que usted va a poder ondear en señal de victoria en contra de Satanás. Bueno, volvamos aquí a Isaías 13:3. Versículo 2. Levantad bandera sobre el alto monte.
alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Versículo 3, yo mandé a mis santificados. Uno de los énfasis que no hemos dado es que para nosotros ser soldados fieles y efectivos en la guerra espiritual, necesitamos vivir en santidad. No podemos tener esta actitud de tolerancia que hemos tenido, permisividad al pecado. Tenemos que definir lo que es pecado. Lo que era pecado hace 30, 40, 50 años, ahora no es pecado. Porque la cultura cristiana ha ido cambiando y hay una actitud de mayor tolerancia a ciertas cosas. Yo les dije, yo doy gracias a Dios de que hemos sido liberados del legalismo, pero también hemos caído en el liberalismo, que es el polo opuesto, en un libertinaje. Y no podemos, nosotros tenemos que ser estrictos en vivir una vida de santidad para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Isaías 13:3, 2 Corintios 7:1 dice que debemos dejar toda contaminación de carne y espíritu, como dice, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. 2 Corintios 7:1. Tenemos que limpiarnos, esa es tarea que Dios nos ha impuesto a nosotros. Nosotros no podemos decirle, Señor, límpiame, cuando Dios dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y espíritu, para así perfeccionar la santidad o la santificación en el temor de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer que no le vamos a poder pedir a Dios que las haga. Allí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, el que tiene esta esperanza, la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿qué hace? Se limpia, se purifica. Él tiene que, también por ejemplo en 1 Corintios 5, 22 dice que nos abstengamos de toda especie de maldad, toda apariencia de maldad. O sea, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahí está, se purifica a sí mismo. Nosotros no podemos pedirle a Dios que haga lo que Él nos ha ordenado hacer a nosotros. No podemos ponerle la responsabilidad en las manos de Él cuando Él ha puesto la responsabilidad en nuestras manos. También 2 Timoteo 2, 20 y 21, que habla de la santidad. Este es un requisito adicional a los que les di antenoche. 2 Timoteo 2, 20 y 21, que dice, más en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare, ¿cómo se llama eso? Una acción refleja. Si alguno se limpiare a sí mismo, ¿de qué? De estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda obra. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles serán más numerosos, los vasos de barro o los vasos de oro? Aquí está hablando de llamados y escogidos. Los vasos de barro, de madera, son los llamados y son útiles. Pero Dios quiere que en su casa también hayan vasos de ¿qué? De oro y de plata. Pero para llegar a ser vaso de honra, de oro y de plata, dice el versículo 21 que tenemos que santificarnos para ser útiles para cualquier uso que Dios nos quiera dar. Yo creo que en la iglesia cristiana ha habido, se ha hecho a un lado el mensaje de santidad. Casi no se habla de la santidad en las iglesias. O sea, hay ciertas cosas que se han eliminado del mensaje evangélico para no ofender y no ahuyentar a la gente. No se habla de compromiso, no se habla de separación del mundo, no se habla de santificación. Son temas que no son populares y queremos nosotros hablar de cosas que no ofenden, porque tenemos temor de que se nos vaya la gente. Pues, por ejemplo, en las mega iglesias que yo conozco y en diferentes lugares del continente,
Los mensajes son sobre liderazgo, sobre prosperidad, sobre familia, y todo eso es bueno en su lugar. Pero se está dejando a un lado los mensajes que van a preparar a la iglesia del Señor Jesucristo para los eventos finales, los eventos que anteceden a la venida de Cristo Jesús. Y el diablo nos va a encontrar en una condición lastimera cuando Cristo, pues, llegue la hora en que Cristo descienda y tome su lugar en medio de su pueblo. Estamos en Isaías 13. Hay una cosa ahí que yo quiero enfatizar, hermanos. Por eso volvamos al mismo pasaje. Isaías 13. Ya pronto voy a terminar. Versículo 3. Yo mandé a mis santificados, así mismo llamé a mis valientes. Otra vez la palabra valientes para mi ira. A los que se alegran, ¿qué? Ese es otro requisito. ¿Qué estamos buscando? Nuestra propia gloria. Nos queremos exaltar, queremos dar a conocer, que nos admiren, que nos aplaudan. Miren, hermanos, hay muchos predicadores hoy que hacen sus pancartas, hacen sus folletos, exaltándose, como si ellos fueran, pues, la última novedad en el campo religioso. Lo que yo he admirado de algunos siervos de Dios es lo que dije anoche, de perfil bajo. Nosotros no tenemos que promovernos a nosotros mismos. Dios nos promueve a su tiempo cuando estamos nosotros listos. Allí en el libro del Salmo dice que la promoción no viene ¿de dónde? Ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. Dios a su tiempo cuando... Mira, hermanos, si Dios nos llega a exaltar antes de tiempo, nos mareamos y nos vamos al suelo. Eso pasó con un ministro que estaba afiliado a la Cruzada Misional a la cual yo pertenezco. Allá en Paraguay, un muchacho paraguayo muy bueno, pastor de Cristo Centro de Paraguay, de San Asunción, Paraguay, un apóstol muy conocido en la América Latina. Lo invitó a su congreso en cierta ciudad, capital. No quiero mencionar ni el nombre ni el lugar porque ustedes lo van a identificar. Y en ese congreso lo llamó al frente y lo reconoció como apóstol. Ahora, yo le dije a ese hombre, porque yo lo confronté, le dije, este muchacho tiene madera apostólica, pero todavía la madera no ha sido, ¿qué? Pulida. Usted no puede agarrar una tabla de cedro, de caoba, pero hay que dejarlo que hay un proceso de secamiento, de pulimiento, para poder usarlo para crear un objeto de gran valor. Pero lo llamó, pues el muchacho volvió a Asunción, Paraguay, y ya dándose su paquete de ser apóstol, entregó la iglesia a un pastor que todavía no estaba calificado para ser pastor. Era un brasileiro, pero era un hombre de negocios muy bueno, muy fiel, pero no estaba todavía preparado para el pastorado. Y él exigió a la iglesia que no solamente, velara por los intereses de la iglesia local, sino que lo sostuviera él como apóstol. Se compró un carro Mercedes-Benz, se fue a vivir en una sección de la ciudad donde vive la gente de clase media alta y clase acomodada, un buen apartamento, y puso a sus hijos en una mejor escuela, pero se pegó una despeñada, hermanos, que ustedes no se imaginan. ¿Y sabe dónde está ahora? Está en el área de Miami, Florida, pastoreando en una pequeña iglesia de Dios del Evangelio completo. El gran apóstol de Paraguay. No estaba listo. Es que no podemos acelerar el proceso, hermanos. Y es un error. Por ejemplo, yo no objeté en ninguna forma anoche que ministráramos al hermano Emérito, ay, qué cosa. Ya le estoy cambiando Emérito. Emeterio suena como cementerio. Emérito,
y al hermano David. ¿Por qué? Porque son ministerios probados, años, sí, y han trabajado virtualmente en silencio, dejando que las obras hablen por sí mismos. Pero por ahí hay muchachos, mire, allá casi echaron a perder un muchacho que era profeta, sí, tenía dones proféticos bajo el ministerio del apóstol Sergio Enríquez, que es un apóstol muy reconocido en Centro y Suramérica, desde las iglesias Ebenezer. Y otro apóstol, no, tampoco voy a mencionar nombres, lo reconoció a este muchacho como apóstol, 27 años, pastor y profeta, y lo reconoce como apóstol. Y el muchacho inmediatamente mandó a hacer sus tarjetas de presentación y sus papeles membretados, apóstol, fulano de tal. Cuando el hermano Sergio Enríquez descubrió que este se había dejado reconocer como apóstol, ¿quién lo debía haber reconocido? Su cobertura. Fue un abuso del otro apóstol reconocer a un pastor bajo la cobertura de otro apóstol como apóstol. ¿Y qué? El hermano Sergio lo cortó. Y vino este muchacho y me pidió cobertura. Yo le dije, no, yo no le puedo dar cobertura. Yo lo que voy a hacer es servir de mediador para que usted y su cobertura pues lleguen a un entendimiento. No lo pude, no lo logré hacer. Porque lo que exigía el hermano Sergio, y tal vez tenía razón, es que él renunciara a su apostolado. No digo falso, sino prematuro. Y el muchacho no estuvo dispuesto a hacerlo. Y ahí está, trabajando. Un poquito a la deriva tal vez, pero está trabajando. Y yo pues de vez en cuando lo llamo para animarlo, que no desista, porque es valioso el muchacho. Pero no podemos acelerar el proceso. Usted trata de acelerar el proceso de crecimiento natural en una planta, pues va a destruir la planta y va a destruir el fruto. Todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces tenemos que tener sumo cuidado con eso, hermanos. La Biblia dice, los que se alegran en su gloria. Usted va, lo que está haciendo, lo que piensa hacer, es para la gloria de quién. Es tan fácil decir para Dios, pero puede haber ambición personal. Por eso es necesario morir a sí mismos. Que trabajemos sin ambiciones de fama o de poder y aún de riqueza, porque todas esas cosas nos llevan a la ruina en nuestro ministerio. Los que se glorían, los que se alegran en mi gloria, eso se ve con frecuencia ahí en Juan, cuando habla el Señor Jesucristo de sí mismo. Juan 5:44, y recuerden que Él es el escogido. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. Buscáis la gloria los unos de los otros. También tenemos 8:50 del mismo libro, 8:50, que dice, y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. El que habla de sí mismo, ¿qué dice la Escritura? El libro de Proverbios. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Yo soy muy renuente o reticente en hablar de mí mismo. Yo podía hablarles cosas que los dejaran ustedes pasmados. Mis encuentros con las guerrillas en Guatemala, en Colombia, en otros países, mis batallas con los brujos. Mencionó el hermano una que tuve hace 3 años cuando me atacaron 7 brujos, los más fuertes de Guatemala, y me enviaron un hechizo de muerte para acabar conmigo. Y la lucha duró de un año entero, de Halloween a Halloween. Y perdí 40 libras de peso. Imagínense cómo, si ahora estoy medio delgadón, en ese tiempo parecía un esqueleto cubierto con piel. Pálido, pálido. No comía, no dormía. Fue una lucha terrible, porque el Espíritu me dijo, lo vamos a matar. ¿Sabe lo que me dijo?
en el mundo espiritual donde nosotros habitamos eres muy conocido. Eso no me sorprendió. Con 40 años y más de guerra espiritual, pues, y eres odiado. Eso tampoco me sorprendió. Pero me dijo, y eres temido, esas tres cosas, temido. Y yo dije, bueno, si el diablo nos teme a nosotros, ¿por qué le vamos a tener temor a él? Y lo último que dijo esto, y hemos decidido destruirte antes de que tú nos destruyas a nosotros. De modo que eran palabras muy reveladoras, porque el diablo sabe que en nosotros está el poder, ¿para qué? Para destruirlo a él y a su reino tenebroso. Por eso yo podría hablarle de todas mis experiencias. Mire, hermanos, yo no he sido apóstol de escritorio, y los hay. ¿Ah? Yo empecé mi labor apostólica tal vez aún antes de que el Espíritu Santo dijera que yo, por medio de una revelación angelical y profética, que yo era apóstol, porque desde el principio yo empecé a hacer las cosas que son básicas en el ministerio de un apóstol. ¿Cuáles son? ¿Ah? Discipular y entrenar obreros. Un apóstol es un padre espiritual. Segundo, abrir campos, establecer iglesias, visitarlas, supervisarlas. Y eso lo he hecho en toda Guatemala y aún en otros países. Yo fui fundador de las iglesias evangélicas del Calvario, fundador de las iglesias Cristocentro. Hay montones de iglesias en Guatemala que han salido en mi ministerio, grandes y pequeñas. También el ministerio de un apóstol es tener lo que tenemos, seminarios, congresos, para entrenar a los siervos del Señor, darles nuevas técnicas, nuevas tácticas, para hacer que sus ministerios crezcan y se extiendan y sean impactantes en medio del pueblo de Dios. Todo esto he hecho. Pero hermanos amados, ¿qué importa el reconocimiento del pueblo de Dios? Hoy lo aplauden y mañana le entierran el puñal por la espalda. Así es. Y si alguien ha sido traicionado, papadito, he sido yo. Pero una lección valiosa que yo aprendí hace más de 40 años, el perdón. Yo he perdonado a todos los que me han traicionado, me han difamado. Yo los puedo ver con transparencia. Y a algunos de ellos los he auxiliado en sus momentos de mayor crisis. ¿Sí? Yo no me gozo cuando un siervo de Dios fracasa, me duele. Y yo nunca le he deseado mal a ningún siervo de Dios, por grande que sea el mal que me ha hecho o ha intentado hacer. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Y estos son consejos prácticos para ustedes. ¿Quién os podrá dañar si vosotros persistís en hacer el bien? Nadie. Si usted no se deja, nadie le puede hacer daño. Si usted perdona, si usted tolera, si usted sigue amando, mire, lo que envían contra usted les va a ir de revueltas, de rebote. Y no es que uno desee que eso ocurra, pero es una ley de Dios, inexorable. Y ustedes, muchos de los que fueron mis detractores o mis enemigos, unos han muerto, otros han fracasado, otros han caído en la desgracia, se han retirado del ministerio. Y yo los llamo, los busco, los aliento a que se levanten, no a los muertos, a los vivos. Que se levanten y que pueden ser más valiosos para Dios y su reino después de las experiencias horribles que les ha tocado padecer. Hay mucho que aprender y hay mucho que enseñar, hermanos. Y tristemente, pues un evento como este, pues tiene sus limitaciones en cuanto a tiempo. Pero yo les animo, hermanos, que ustedes se unan al ejército de Dios en este tiempo final. Ustedes ofrezcanse. Dios va a determinar quiénes
y cuándo, y cómo, y dónde, pero ustedes ofrézcanse al Señor incondicionalmente. Para terminar, Salmo 50, que tiene que ver con la guerra espiritual también. Hay mucho más, mucho más, se quedará pendiente para el año 2020, cuando quizás pueda volver a un congreso de estos. Para entonces tendré 88 años de edad. Y el Señor me ha prometido larga vida, de modo que tienen viejito para largo tiempo. Leamos el Salmo 50 de último. Versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Juntadme a mis escogidos, dice el Señor. El arrebatamiento, la palabra que usa más la palabra no es arrebatamiento, habla de juntar, de reunir. En realidad el arrebatamiento solo menciona un pasaje de la Biblia, que es 1 Tesalonicenses 4. Una vez. Y no se puede establecer una doctrina tan seria como la doctrina de la segunda venida de Cristo en base a un solo versículo, a un solo texto. Cuando habla de la venida de Cristo, habla más de reunir, convocar, juntar. Bueno, sigamos aquí. Versículo 2, de Sión, perfección de hermosura, ha Dios resplandecido. Ahora versículo 3 habla de la segunda venida de Cristo. Vendrá nuestro Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dios manifestado en carne. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá grande tempestad. Esta es la venida de Cristo en el día grande y terrible de Jehová. Versículo 4, convocará a los cielos de arriba, los muertos en Cristo, y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ahora versículo 5, juntadme mis santos. Otra vez la palabra convocar, juntar. Juntadme mis santos. ¿Y quiénes son los santos? Dice aquí, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿A quién nos está llamando el Señor hoy? A una relación de pacto con Él. Ya algunos de ustedes en alguna ocasión anterior hicieron pacto con Dios, pero los que no han hecho pacto con Dios deberían hacer un pacto con Dios. Todos los escogidos son hombres y mujeres de pacto. Lean la historia de los grandes hombres de la Biblia y van a ver que Dios pactó con ellos o ellos pactaron con Dios. Estableció una relación de pacto con Dios. Pacto es compromiso, un compromiso formal, muchas veces ratificado por un juramento. Porque Dios hace pacto con juramento. Y no pudiendo jurar por a nadie más, Él jura por sí mismo. Jura por su santidad, jura por su verdad. Él confirma, ratifica el pacto con un juramento. Ahora Dios nos dice que nosotros no debemos jurar ni por el cielo ni por el templo, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Debemos tener firmeza en nuestra palabra. Nuestra palabra debe ser sagrada. Cuando nosotros prometemos algo, mire, yo le quedé mal al hermano Cementerio. A mí me llamaron y me invitaron para ir a una reunión que se iba a celebrar a las 3 de la tarde en un restaurante en Guatemala llamado Los Cebollines. Y el hermano que me llamó era un pastor, creo que era de Totonicapán, ¿no? Del Príncipe de Paz. No, Josué no me habló. Un muchachito, un chaparrito. Sí. Y yo cometí el error de no apuntar su teléfono. Y a mí se me complicó el cuadro y el día que tenía que reunirme con el hermano y con un grupo de pastores, ni recordaba si ese era el día o era otro día y quería llamar y buscar por todos lados teléfonos y le quedé mal. Mire, que yo le quede mal a un pastor es una rareza, tal vez una vez cada 10 años, porque para mí mi palabra vale oro. ¿Y la suya? No se apresure a hacer promesas.
cuando haga una promesa, que es casi un pacto, porque un pacto es una promesa bajo juramento, apresúrese a cumplirlo. La Biblia dice que no seamos insensatos. Si hacemos un voto, hacemos un pacto, ¿qué debemos hacer? Cumplirlo. Y Dios quiere que usted entre en una relación de esas con Él, de un compromiso inquebrantable, un acuerdo, una alianza con Dios, de que el resto de su vida usted va a servir al Señor con integridad, con fidelidad. Piénselo bien, ¿estaría usted dispuesto a hacerlo? ¿Ah? Porque digo, usted tal vez no tome en serio su palabra, pero Dios sí la va a tomar en serio. Esto no es cosa de un juego. Por eso es que muchas veces en un culto así yo no trato de emocionar a la gente, que empiecen a brincar y a danzar, sino que estén en pleno control de sus facultades mentales y emocionales, porque a veces hay que hacer un pacto con Dios. Yo quisiera que en esta mañana, para terminar, y ya pasé el límite, nos pusiéramos de pie y los que deseen hacerlo, deseen hacer un pacto con Dios, porque nunca lo han hecho, y si usted lo ha hecho, pero quizás el Espíritu Santo quiere que lo confirme, que lo ratifique, yo les invito a que pasen al no venga si no viene con esa intención. No tenemos que aparentar, no tenemos que presumir. Si usted quiere entrar en una relación con pacto con Dios,